DIRCETUR del Gobierno Regional de Lima. El día de hoy está nuevamente con nosotros nuestro amigo Raúl Privat. Él es administrador de negocios internacionales con especialización en comercio electrónico. Tiene una amplia experiencia en la logística internacional como agente de carga en Skynet, Worldwide, Express, manejando la logística integral de las áreas internacionales de Tron Perú. Es consultor en comercio exterior, e-commerce y aduanas en Corporación Pacífico Training, ¿no? También es facilitador logístico, gerente y director. El día de hoy nos tiene un tema muy importante que es la gestión estratégica de exportaciones, las exportaciones y la fiscalización aduanera. Bueno, quiero agradecer a nuestros amigos que se vienen conectando de los diferentes distritos, ¿no? De las diferentes provincias de la región Lima. Quiero enviar un saludo para la Municipalidad Provincial de Huaral, Barranca, Orochiví, Ollón, Canta, Cajatambo, ¿no? Y por la parte privada a las empresas exportadoras o jóvenes que pertenecen a una empresa que están conectados el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo la empresa Incafoods, Consorcio del Valle, SM Food, entre otras empresas que conforman nuestra región Lima, ¿no? Y también a los jóvenes estudiantes que el día de hoy nos acompañan en esta plataforma virtual vía Zoom para poder fortalecer sus conocimientos en el comercio exterior. Así que a nombre de nuestro director regional, el magíster José Antonio Espinosa Huerta, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Raúl Privat Pando, que va a estar encargado de impartir este tema tan interesante, ¿no? Que nos tiene preparado el día de hoy. Muy buenas noches, estimado Raúl. Hola Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a DIRCETUR Lima por la invitación. Muchas gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior también por hacer posible nuestra presencia el día de hoy y dándole también las buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy vía Zoom y vía también el fanpage de DIRCETUR. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de comercio facilitador logístico y el día de hoy vamos a conversar sobre las exportaciones y la fiscalización aduanera. Pretenderemos hoy conversar de varios aspectos relacionados a los controles que debe pasar una exportación durante su proceso. ¿Ok? Así que vamos ya a entrar de lleno al tema y, como siempre, esperaremos sus preguntas, que son lo más importante cuando nos reunimos aquí para conversar de comercio exterior. Muy bien. Tenemos que empezar, obviamente, recordando cuál es el concepto de exportación definitiva. Si queremos hablar de las fiscalizaciones que pasa un despacho de exportación, es importante empezar recordando el concepto de la exportación definitiva. Y nos dice el artículo 60 de la Ley General de Aduanas que la exportación es el régimen aduanero que permite la salida del territorio de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y que éstas no están afectas a ningún tributo. ¿Ok? Entonces entendemos la exportación como aquel procedimiento en el cual, si cumplimos pues con todas las formalidades, aduana permite sacar las mercancías fuera del país para que sean consumidas fuera del país y tienen el beneficio adicional de no estar afectas a tributos. La exportación, al ser un trámite aduanero, está sujeto a plazos, ¿correcto? Plazos de los cuales nos va a hablar el artículo 61 de la ley. Y aquí distinguimos dos tipos de plazo. Vamos a llamarlos un plazo preembarque y un plazo posembarque. ¿Ok? El plazo preembarque sería en el cual yo tengo 30 días para poder embarcar la exportación de la cual ya hice mi declaración aduanera. Es decir, en cuanto yo hago la declaración aduanera de mi exportación, no deben pasar más de 30 días para que yo pueda sacar el producto
fuera del territorio aduanero, ya sea por la vía terrestre, por la vía aérea o por la vía marítima. Es importante contemplar esto porque de repente en el aéreo es difícil que te pase porque los vuelos son interdiarios o 2 veces por semana, por ejemplo. Pero en el caso marítimo sí te pudiera suceder porque hay cierto tráfico marítimo que es quincenal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te pierdes la primera salida, probablemente la segunda ya hayan pasado 30 días desde que numeraste la exportación. Entonces, debemos tener bien en cuenta que, y esto ya entraría como parte de la fiscalización, que en un plazo no mayor a 30 días yo debo sacar fuera del territorio aduanero aquel despacho de exportación del cual ya hice la declaración. Y asimismo, tenemos un segundo plazo que le vamos a llamar el plazo post-embarque, que es el plazo de la regularización. Una vez que nosotros ya hemos sacado fuera del país las mercancías, tenemos otros 30 días para poder regularizar el régimen. ¿Y a qué me refiero con regularizar el régimen? Me refiero a adicionar cierta información que no se pudo completar al momento de hacer la primera declaración a la que vamos a llamar provisional. Entonces, uno cuando va a exportar hace una declaración provisional, embarca dentro de los primeros 30 días y luego tiene otros 30 días más luego del embarque para regularizar los datos que provisionalmente puso, ¿no? En tema de pesos, en tema de bultos, probablemente no se declaró la factura al momento de hacer la declaración provisional, entonces se tiene que declarar al momento de regularizarla. Si nosotros no regularizamos dentro de los 30 días, vamos a tener que pagar una multa. Y entonces, obviamente, no queremos llegar a ese punto. Y además de ello, si yo quiero reclamar mis beneficios al exportador, llámese saldo a favor del exportador o llámese drawback, tengo que tener regularizada la exportación que había realizado. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos repasado el concepto de exportación y como estamos hablando de fiscalizaciones aduaneras, repasemos ahora qué es la aduana o qué concepto es el correcto para definir a la aduana. Y el concepto más correcto es aquel que está dentro de la Ley General de Aduanas en el artículo 2. ¿Ok? La aduana, como nosotros coloquialmente lo conocemos, tiene un nombre técnico y se llama la administración aduanera. ¿Ok? Y entonces el artículo 2, que nos ayuda a conocer un poco más de la aduana, nos dice que la administración aduanera es un órgano de la SUNAT. ¿Correcto? Es un órgano de la SUNAT. Y es correcto, la aduana pertenece a la SUNAT y pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Y este artículo distingue 4 facultades que tiene la aduana y que la ley le confiere esas competencias. ¿Y cuáles son? Aplicar la legislación aduanera, es decir, el único que te puede sancionar o premiar por faltar a la ley o cumplir con la ley respectivamente es la administración aduanera. Nadie más puede aplicar ni la sanción ni el beneficio, nadie que no sea la aduana. Es el único competente para recaudar los derechos, esto en el tema de importaciones. Es el único competente para poder normar los diferentes regímenes aduaneros que existen, porque no solo hay exportación definitiva, ¿verdad? Hay admisiones temporales, hay exportaciones temporales, etc. Y la competencia con la que vamos a abrir la puerta para entender la fiscalización aduanera en las exportaciones, la potestad aduanera. Aduanas es el único que puede ejercer la potestad aduanera. ¿Y qué significa la potestad aduanera? La potestad aduanera es el control que tiene aduanas sobre todo el territorio aduanero. Es decir, aduanas pueden fiscalizar en cualquier lugar del Perú, sí, porque así se lo confiere la ley, facultándolo con potestad
aduanera. En cualquier lugar, no solo en los almacenes, no solo en el puerto, no solo en el aeropuerto, correcto. La potestad aduanera es para todo el territorio aduanero. Y el territorio aduanero es todo el territorio del Perú. Pero lo que sí debemos de esclarecer es que este control que la aduana puede hacer en un almacén, en un aeropuerto, en una tienda, en plena carretera, son controles netamente en materia de aduanas. La administración aduanera no puede entrar a fiscalizar otro tema que no sea de la actividad propiamente aduanera. Entonces, vamos a empezar entendiendo, para entender la fiscalización en las exportaciones, que por ley la aduana puede ejercer control sobre todo el territorio peruano en materia aduanera. Y es a eso lo que llamamos potestad aduanera. Ahora, la potestad aduanera básicamente descansa en dos grupos a los que vamos a llamar acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario. ¿Ok? Básicamente, si queremos decir que la potestad aduanera es un conjunto de acciones, podemos separar esas acciones en dos tipos: las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. ¿Cuáles son las acciones de control ordinario? Su mismo nombre lo dice, son aquellas que se dan en el día a día, ¿ok? Como por ejemplo puede ser el aforo físico, ¿correcto? El aforo físico de la mercancía. Vamos a ver un poquito más adelante que en exportación existe el canal rojo y el canal verde, dos opciones. Entonces siempre tendremos el 50% de probabilidades de que revisen físicamente nuestra mercancía. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a revisar? Van a revisar que el contenido coincida con lo declarado. La administración aduanera va a revisar el 100% de la mercancía, es decir, si son 50 cajas, ¿abrirá las 50 cajas? Es posible que sí, como también es posible que abra solamente una parte. Otra acción de control ordinario, por ejemplo, que hace la aduana, es el famoso boletín químico. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos siempre declarar un producto y le ponemos un código arancelario, una subpartida nacional, según la composición, el uso, la función del producto. Entonces hay productos que yo puedo declarar que están, digamos, compuestos de ciertos materiales y visualmente no se puede distinguir, pero científicamente sí se pueden distinguir. Entonces lo que hace la aduana es tomar muestras representativas, llevarlas a los laboratorios y hacer el análisis químico para ver si el producto en verdad tiene el material el cual fue declarado, ¿no? Si no lo tiene, obviamente habrán infracciones por errores en la declaración. Podríamos llegar inclusive a incautaciones o inmovilizaciones. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero estas acciones son acciones del día a día, acciones que suceden en todo momento. Pero la potestad aduanera tiene también otro tipo de acciones, a las que vamos a llamar las acciones de control extraordinario. Son acciones adicionales a las ordinarias. Y estas acciones se pueden dar antes, durante y después del despacho. Antes, durante y después del despacho, con la finalidad de evitar supuestos ilícitos. ¿Cómo podría darse una fiscalización de un producto de exportación antes del despacho? Recuerda que aduana tiene potestad aduanera y aduana podría ir al local donde se está llenando un contenedor que luego se va a exportar, ¿correcto? Porque lo está haciendo dentro del territorio aduanero y esa acción de llenado de contenedor es una operación aduanera. Entonces se podría dar. Me voy a guardar el durante para hacer un ejemplo en un momento más. ¿Cómo puede fiscalizar después? Por supuesto que puede fiscalizar después. Por ejemplo, recuerda que está la regularización de la exportación que se da cuando la mercancía físicamente ya no está aquí.
Recuerda que existe un beneficio que es el drawback y la aduana va a fiscalizar que no estés cobrando de manera indebida ese drawback. Entonces también hay acciones de fiscalización después que la mercancía ha abandonado el país. ¿Cómo sería una acción de fiscalización durante? Vamos a proponer un ejemplo. La empresa Acme Export despacha como exportación definitiva a Estados Unidos la cantidad de 1000 cerámicas de Chulucán, ¿ok? Y son sujetas al canal rojo. El funcionario de aduanas, el vista de aduanas que va a hacer la revisión física, nos pide o solicita la intervención de la Brigada de Operaciones Especiales, más conocida como BOE, que es una brigada que pertenece a la de Irandro, que básicamente hace las inspecciones antidrogas. ¿Por qué el vista de aduana en este aforo, en este canal rojo, pide la intervención de la Brigada de Operaciones Especiales Antidrogas? Porque, según la experiencia de este funcionario aduanero, estas cerámicas pesan un poquito más de lo normal y a él le parece sospechoso. Muy bien, estamos, recuerden, viendo una acción de control extraordinario, ¿no? El perro antidrogas, como tú puedes ver en la imagen, cumple con el protocolo, se pone la carga formando un caminito, como vemos ahí en la foto, el perro pasa olfateando toda la mercancía, todos los bultos, y no encuentra absolutamente nada. Entonces, para la Brigada de Operaciones Especiales, esta mercancía no está contaminada y ellos firman el acta pasando la revisión. Sin embargo, el funcionario de aduanas no se queda conforme con la revisión de BOE. Sigue insistiendo en que esta chulucana tiene un peso mayor. ¿Y por qué está tan preocupado el vista de aduana? Porque si el vista de aduana da el levante, o sea, la libre disposición para que se pueda embarcar la mercancía, él va a tener que firmar esa declaración y él no va a querer verse inmiscuido en supuestos ilícitos. El funcionario de aduanas no está conforme con la inspección antidrogas y en ejercicio de sus facultades de potestad aduanera solicita atravesar con un taladro el 2% de la carga, o sea, 20 unidades. Luego que pasa el taladro, no encuentra nada. Recién ahí se queda convencido y da el levante y la mercancía se puede embarcar. ¿Puede el exportador iniciar alguna acción contra el funcionario de aduanas o contra la administración aduanera? No, porque esta ha sido una acción de control extraordinario. ¿Se equivocó el vista de aduana? Sí, se equivocó. La carga no estaba contaminada, pero la ley dice que estas acciones son para prevenir. Prevenir. Entonces, cuando prevenimos, no quiere decir que vaya a suceder. Y además, y esto está en el artículo 2 de la ley, la realización de estas acciones de control extraordinario no opera de manera formal. No operan de manera formal, es decir, pueden darse de cualquier manera. Entonces pudo ser un martillo, pudo ser un taladro. Entonces hizo ejercicio de su función en vista de aduana. Ahora, en vista de aduana le puede permitir al exportador reponer la mercancía dañada. Sin embargo, eso supone una mayor inversión del exportador, pero todo este caso que hemos planteado forma parte de la potestad aduanera, de la fiscalización que aduana puede realizar en las exportaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica también estas fiscalizaciones? Implica que la aduana puede decomisar mercancías. ¿Qué es decomisar? Que tú ya no eres el dueño, sino el dueño es ahora el Estado. Entonces, se decomisa obviamente la mercancía que se supone que es contrabando, la mercancía que se supone es tráfico de mercancías restringidas que están estipuladas en los delitos aduaneros. Se pueden decomisar. Cuando se cometen infracciones durante la exportación,
Algunas de ellas también pueden ser sancionables con multa. Algunas acciones de control también pueden determinar que la aduana incaute o inmovilice mercancía. Cuando la incauta, la traslada a su almacén hasta que se pueda dar o definir la situación legal de la mercancía. Y cuando la inmoviliza, la mercancía se queda en el mismo lugar donde ocurrió el hecho, ¿no? Si en algún momento la aduana te incauta o te inmoviliza mercancía, no es una mala noticia, porque una incautación o una inmovilización es una medida preventiva. Te están invitando a subsanar las observaciones que originaron esa incautación o inmovilización para poder continuar con tu despacho. Cuando todo está perdido, sí, es cuando la aduana decomisa. Ahí sí no tenemos vuelta atrás. ¿Ok? Además de ello, quiero recordarte el artículo 5 de la Administración Aduanera, de la Ley General de Aduanas, donde nos dice que la aduana peruana va a procurar siempre cruzar información con las aduanas del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo exportaciones. Si mi factura de exportación es 20.000, debe llegar a destino una factura por 20.000. Si la declaración aduanera de salida de Perú fue por un valor de 30.000, la declaración aduanera de ingreso al otro país también debe ser por 30.000. Hay que tener cuidado en siempre ser transparentes con la información, toda vez que aduana puede cruzar la misma con otras administraciones aduaneras. Se han dado muchos casos de exportadores que han sobrevalorado sus facturas para poder cobrar más drawback, ¿no? El drawback es el 3% del FOB, entonces un FOB real de 20.000 lo terminaron inflando en 80.000. Y entonces sucede que cuando la aduana revisa con qué valor ingresó al otro país, se da cuenta que hay inconsistencia, que hay incongruencia. Hay que tener mucho cuidado porque con todas las tecnologías de la información que tenemos hoy por hoy, aduanas con un simple user o password puede ingresar a sistemas de otras aduanas y poder cruzar la información. El exportador, para poder tramitar el régimen de exportación definitiva ante la administración aduanera, necesita un despachador de aduanas. Cuando el valor FOB de la mercancía es menor o igual a $5.000, el exportador puede ser su propio despachador. Pero cuando el despacho supera el valor FOB, los $5.000, el exportador está obligado a trabajar con una agencia de aduanas. ¿Ok? Ahora, si el valor es menor a 5.000 y no quieres hacer el trámite personal, también puedes contratar a un agente de aduanas. ¿Ah? Vamos a decir que el agente de aduanas es obligatorio cuando el valor supera $5.000 y es opcional cuando no supera los $5.000. ¿Ok? Y tenemos que recordar que en todo momento que se está haciendo este trámite de exportación, la mercancía está confinada en un depósito temporal bajo la fiscalización de la aduana. Entonces la aduana, durante todo ese interín del trámite, puede hacer el aforo físico, puede pedir revisión antidrogas, como hemos hablado, y disponer medidas de incautación o inmovilización o comiso, si ese fuese el caso. Ahora, es muy importante comprender que el exportador, a la hora que le da la encargatura al agente de aduanas para que lo representen los despachos, para que declaren su nombre y tramiten todo lo necesario para conseguir el levante y poder embarcar, el exportador debe de extenderle a la agencia de aduanas un mandato. ¿Y qué es el mandato? El mandato es aquel que faculta al agente de aduanas para numerar, rectificar, regularizar o legajar la declaración de un exportador. ¿Ok? Y el mandato es electrónico. El exportador ingresa con su clave SOL y su password, va a la opción de comercio exterior y nombra, en un trámite que no dura más de 2 minutos, nombra a su agente o a sus agentes de aduana. Yo puedo hacerle el mandato electrónico a más de un agente de aduana. Puedo designar a un agente para la jurisdicción aérea, a otro para la jurisdicción marítima, puedo señalar a uno solo para Expo, el otro solo para Impo.
en fin, puedo hacer diferentes variables, pero nosotros tenemos que hacerle esa acción de mandato aduanero a la gente de aduanas antes de empezar con la declaración de exportación. Así que si usted ya decidió por un agente de aduana, el primer paso es hacerle el mandato electrónico a través de la clave SOL. La fiscalización, el tema de aforo significa revisión, que sufre una exportación es básicamente en dos canales, canal rojo y canal verde. Cuando se tiene canal rojo, la mercancía es aforada físicamente, revisada físicamente, y la aduana va a contrastar que lo declarado coincida con lo físicamente encontrado. Cuando hay incongruencias es donde se pueden desatar las inmovilizaciones, las incautaciones o los comisos. O en el mejor de los casos, pudieras tener canal verde, y el canal verde significa que hay levante y se puede embarcar. El canal rojo, si no hay incidencia, también puede terminar en un levante para poder embarcar. Entonces tenemos el 50% de probabilidades de salir canal rojo y el 50% de salir canal verde, ¿no? Y como podemos ver en la lámina, la aduana, para señalar los canales, trabaja bajo sus técnicas de gestión de riesgo. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que según Diandro, las estadísticas nos dicen que en los últimos 3 meses los envíos de pota congelada a Europa fueron el móvil de la droga, fueron la pantalla del narcotráfico, la pota congelada a Europa. Entonces, todas las declaraciones que declaren, valga la redundancia, pota congelada a Europa, van a salir rojo. Me dejo entender porque hay una gestión de riesgo detrás. Sin embargo, también hay muchos exportadores que desde su primera exportación pueden tener el canal verde. ¿Ok? Con fines de fiscalización, también es muy importante que tú entiendas que una declaración de exportación, ¿correcto? Una declaración de exportación solo puede comprender un exportador, o sea, no existe el IO. ¿Ok? Una declaración comprende un exportador, un consignatario, o sea, de un vendedor a un comprador, de un único vendedor a un único comprador. Un solo país de destino. Yo no puedo hacer una declaración aduanera, una sola, para mandar algo a Brasil y algo a Colombia. Tiene que ser uno solo. Un único término de entrega, es decir, Incoterm. Por ejemplo, si yo voy a exportar con 2 facturas, ¿y por qué exportaría con 2 facturas? Porque de repente el cliente me dijo, hazme una factura por producto, de repente yo exporto con 2, 3 facturas, un solo despacho, todas las facturas deben tener el mismo Incoterm, ¿correcto? Todas deben tener el mismo Incoterm, todas FOB, todas FR y todas SIG. La mercancía toda debe estar en un solo lugar, es decir, en el local del exportador o en zona primaria, pero en un solo lugar. No puede ser que una parte esté en un almacén y otra parte en otro, todas deben estar en un mismo recinto, y toda la mercancía debe salir por la misma aduana. No es que una declaración, de una sola declaración yo pueda sacar una partecita por marítimo y otra por aéreo, no. Todo debe salir por una sola. Tener en cuenta esto para temas de fiscalización, muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, en el tema de la declaración de valor de la DUA, de la LAM, nosotros siempre vamos a declarar en dólares norteamericanos, en dólares de los Estados Unidos de América. ¿Ok? Pero, sin embargo, yo puedo facturar en cualquier moneda. Yo puedo facturar en cualquier moneda. Es decir, si tengo un cliente que me pide que le facture en euros, ¿le puedo facturar en euros? Por supuesto que le puedo facturar en euros. Tengo un cliente que quiere que le facture en libras. ¿Puedo facturarle en libras? Por supuesto que puedo facturar en libras. Es decir, yo puedo facturar en la moneda que haya cerrado en el negocio. Sin embargo, al momento de hacer la declaración aduanera de mercancías, yo debo de hacer la conversión a dólares.
al tipo de cambio del día de la numeración. En el sistema de aduana se encuentra la conversión de todas las monedas que se usan en el comercio. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que declarar en dólares. Independiente de la moneda en la que vayamos a facturar, siempre hay que declarar en dólares, ¿correcto? Y siempre vamos a tener que distinguir el valor FOB del flete y del seguro. ¿Ok? El valor FOB del flete y del seguro siempre lo vamos a tener que distinguir. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros tenemos una factura con el CIF, digamos, sin desglosar un total CIF? Vamos a recordar lo siguiente. Recuerda que CIF es la suma del FOB más el flete y el seguro. Entonces, si al FOB yo le sumo flete, ¿qué obtengo? Un CFR. Si al CFR yo le sumo un seguro, ¿qué obtengo? El valor CIF. ¿Correcto? Ahí se los estoy poniendo tanto en el chat como en la barra de comentarios para los que nos siguen por Facebook, para ver cómo nosotros podemos deducir el valor FOB. ¿No? Recuerda, siempre esta formulita, FOB más flete es igual a CFR y CFR más seguro es igual a CIF, ¿verdad? Por lo tanto, significa, si hacemos alguna especie de ecuación, significa que si yo tengo un valor CFR, para llegar al FOB le debo restar el flete, ¿correcto? Y si tengo un CIF, para llegar al FOB debo restar el flete y el seguro. Entonces, esto nos ayuda para el momento de la declaración, porque siempre tenemos que distinguir el FOB, ya que el FOB es el valor fiscalizable en las exportaciones. ¿Ok? Aparte de esto, si usted va a facturar el flete y el seguro, y finalmente el valor del flete y del seguro terminan siendo distintos en el documento de transporte y la póliza respectivamente, aduanas va a considerar los montos del documento de transporte y la póliza respectivamente y no los de la factura. ¿Ok? Así que hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos para que nuestro despacho de exportación pueda fluir. Bien, dicho todo esto, hablando de todos estos puntos de fiscalización, me parece un momento bastante pertinente para poder entrar a nuestra ronda de preguntas. Así que Jesús, si me ayudas con el filtro de preguntas, te lo agradecería bastante. Claro que sí, estimado Raúl. En primer lugar, agradecerte por impartir este tema tan interesante, ¿no? Sobre la gestión estratégica de exportaciones. Vamos a leer las preguntas que realizan los participantes en el chat del Zoom para que puedas responderlos, ¿ok? Perfecto, quedo a la espera. Ya. Ya, aquí tenemos una pregunta de Axel Kevin Leonardo, ¿no? Dice, actualmente, ¿qué errores cometen la mayoría de exportadores cuando son seleccionados en Canal Rojo? Ok, Axel, gracias por tu pregunta. A ver, muchos de los errores más recurrentes son una mala clasificación arancelaria, es decir, asignar una subpartida nacional incorrecta. Si bien es cierto, las exportaciones no pagan ad valorem y el error en la clasificación no va a alterar ningún tema tributario, no va a generar defraudación de rentas, es importante que el exportador coloque la subpartida nacional correcta para no solamente lo ordenado y prolijo de su declaración, sino también para no distorsionar la estadística que aduana lleva. Ese es uno de los errores más frecuentes. Otro de los errores frecuentes que tienen los exportadores, por ejemplo, es que cuando exportan muestras, le ponen a la factura valor cero. Y no puede existir una factura con valor cero. Siempre debe existir un monto. Entonces, eso también es algo que los exportadores deben de corregir. Y otro error es que muchas veces los exportadores
olvidan poner el Incoterm en la factura y eso es súper importante. ¿Ok? Gracias, Axel, por tu pregunta. Muchas gracias, amigo Raúl. Bueno, estimados, pueden hacer sus preguntas en el chat o en el fanpage de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo o en el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder leerlas y así nuestro expositor pueda responderlas. Jesús, si me permites, aquí tengo una pregunta del Facebook de José Tomás Borges, que nos pregunta qué fórmula se aplica en el CFR y seguro para llegar al CIF. A ver, justo hace un momento, José, lo pusimos, ¿no? Format flete es igual a CFR, es decir, el valor FOB de mi factura. Yo le sumo el flete de mi BL o de mi guía aérea y obtengo un CFR. A ese CFR le sumo la prima de la póliza de seguro y obtengo un CIF. Entonces, el flete lo vas a encontrar en el documento de transporte para sumarle al FOB. Y el seguro lo vas a encontrar como prima en la póliza de seguro para poder llegar al CIF. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Nos gustaría que se animen a preguntar. Hemos visto bastantes aspectos de la fiscalización aduanera y siempre nos entusiasma mucho poder responder a sus inquietudes. Así que, por favor, adelante con las preguntas que nos quieran formular. Algo importante que me gustaría agregar antes de seguir con las preguntas es que, por ejemplo, nosotros podemos numerar la exportación por una aduana y físicamente sacar la mercancía por otra. Eso está permitido. O sea, por ejemplo, digamos, yo estoy en el Cusco y tengo que venir hasta Lima para poder hacer una carga marítima. Entonces yo puedo numerar en la Intendencia de Cusco la exportación y luego sacar la mercancía por el Callao. Entonces, la aduana de declaración puede ser diferente a la aduana de salida física del producto. ¿Ok? Aquí Werner tiene una pregunta, dice, ¿qué producto, materiales no susceptibles entrar al canal rojo? A ver, Werner, por ejemplo, los productos que han sido, digamos, pantalla en los últimos tiempos, según estadísticas que pueda manejar la Ligandro y comparta con SUNAT, que hayan estado llevando carga contaminada, droga, ¿no? Esos productos van a salir en canal rojo. También sucede mucho que cuando tu exportación tiene diferentes productos y hay más de 6 o 7 subpartidas nacionales, también sale en canal rojo. Los textiles también, porque son muy sensibles de no distinguir físicamente su composición en algodón o en sintético y el tipo de tejido también. Gracias, Werner, por la pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, Jesús, por favor? Sí, bueno, de nuevo Axel Kevin Leonardo nos dice, respecto al canal verde, ¿hay algún error que suele cometer los exportadores o importadores cuando su mercancía es asignada a dicho canal? No podríamos ligar el canal verde con un error, Axel, porque cuando sale el canal verde la mercancía no va a pasar por ninguna fiscalización. Entonces, al ser canal verde, la mercancía ya puede salir del territorio aduanero. Entonces, si hubo algún error, no se pondría al descubierto porque no hay fiscalización. Gracias, Axel. Muchas gracias, estimado Raúl, por tu respuesta. Ok, aquí tengo algunas preguntas de Facebook. Jesús, si me permites. A ver, José Estrada dice, mi factura suma un CFR de $20, 10, me imagino que de FOB, y 10 de flete, ¿cuánto recupero de drawback? El drawback es el 3% del valor FOB, estimado José, pero no procede la restitución por menos de $500. Entonces, tramitar una restitución de derechos por un FOB de $10
carecería de sentido. A ver, Victoria nos dice, ¿qué cambios ha habido en estos últimos meses para la exportación y la importación? A ver, en el caso de la exportación, Victoria, ahora se está dando lo que la aduana ha autodenominado el proceso digital de exportación, ¿no? Que permite suprimir el uso de papel y hacer todo el proceso del embarque a través de aplicativos. Básicamente aquí se está suprimiendo el papel por tecnología, ¿no? Y eso ya para ponernos un poco a la par de otras aduanas. Entonces, la supresión del papel y la digitalización de los procesos, digamos que es el cambio más significativo en la Expo, ¿no? Y en la importación se han habido bastantes modificaciones. El lunes, 31 de agosto, Victoria y quienes nos siguen, entró en vigencia el DESPA PG01 versión 8, que trae bastantes cambios que serían definitivamente materia de una charla que probablemente podamos organizar. A ver, Rosa Guzmán nos dice, ¿hay algún otro Incoterm que sumando el otro costo da otro Incoterm? Claro, por ejemplo, el Exwork, si al Exwork le suman los gastos hasta el puerto de embarque, tienes el FO, ¿verdad? Si al CIF le sumas la descarga en destino y la entrega en destino, puedes tener un DAP. Entonces, es así como nos ejercitamos, ¿no? En el tema de los Incoterms. A ver, José Estrada también a través del Facebook nos pregunta, si la aduana rompe los sunchos o cajas para ubicar los productos en canal rojo, ¿quién caga con ese sobrecosto? Tu exportador. Tú lo haces. Y la fiscalización hace que se tengan que desclavar cajas, cortar sunchos y demás, es luego el exportador el que tiene que asumir este costo. ¿Ok? Jesús, ¿tienes algunas preguntas por Zoom? Sí, muchas gracias, Raúl. Aquí tengo una pregunta en el Zoom. Brian Contreras nos dice, si es que yo envío productos nostálgicos, galletas y golosinas peruanas, ¿existe algún requerimiento con el tema de permisos sanitarios u otros permisos para estos tipos de productos? Si, por ejemplo, quiero enviar productos a México y también existe alguna mínima cantidad para enviar vía Exporta Fácil, si es que quiero enviar, por ejemplo, 2 o 3 o 4 paquetes de galletas. Gracias. Ok, Brian, gracias por tu pregunta y mil disculpas por no poder haber resuelto esta pregunta el día de ayer. Bien, el tema de la exportación de galletas y golosinas peruanas, como tú lo estás puntualizando, y puntualmente a México, el importador en México, el que te lo va a comprar, debe tener los permisos de su autoridad sanitaria para poder importar a México estos productos que son comestibles. Entonces, si tu comprador en México tiene los permisos de su autoridad sanitaria para importar estas galletas y golosinas, no vas a tener ningún inconveniente en hacerlo. Uno de los requisitos probables que te pide el comprador mexicano es que tú le puedas expedir un certificado de libre venta, que te lo emite Digesa aquí en Perú. ¿Ok? Y referente a hacer el envío de paquetes de galletas por Exporta Fácil, tendrías que revisar si la aduana de destino va a pedir, aunque sea muestra, va a pedir los permisos sanitarios correspondientes. Si es así, entonces tu comprador va a tener que tramitar los permisos, inclusive desde cuando están en esa fase de envío de muestras. Espero haberte podido contestar a cabalidad, querido Brian. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, no sé si habrá otra pregunta más en el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, porque aquí tengo una pregunta en el Zoom, ya de Yenko Recuenco. Nos dice, ¿no? Si es mi primera importación, ¿qué Incoterm me conviene manejar? Ok, Yenko, a ver, no sé si nos has querido preguntar sobre exportación, porque es el tema que estábamos hablando, pero sin embargo te lo voy a contestar de las dos maneras, ¿no? En el tema de importación, te conviene importar en Nextwork o en FO. Tú contratar el flete internacional hasta Perú para poder negociar buenos fletes y poder negociar también aquí en Perú los gastos de llegada. Si tu pregunta ha sido por el lado de primera exportación, el Incoterm que más te conviene en realidad es el FO. Sin embargo, como tú eres el vendedor en exportación, no es tanto el Incoterm que más te convenga, sino en el Incoterm que el cliente quiere comprar. Nosotros no podemos
decir, no, yo solamente vendo en FOB o nada, porque supuestamente queremos abrir mercados. Entonces, separemos el Incoterm conveniente del Incoterm que el negocio necesita. Gracias, Yenko. Bueno, estimado Raúl, ya no hay ninguna pregunta formulada por parte de los participantes. Yo quiero agradecerte a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, liderado por nuestro director, el magíster José Antonio Espinosa Huerta, ¿no? Y también agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por permitir, ¿no? Apoyándonos, ¿no? con grandes profesionales para que puedan, ¿no? impartir temas tan interesantes acerca del comercio internacional. Bueno, estimado Raúl, no sé si tendrás algunas palabras para los participantes que están conectados. Sí, bueno, agradecerles sus preguntas, espero haberlas contestado a cabalidad. Si de repente, luego de terminar esta charla, recuerdan alguna pregunta que no pudieron formular, pueden escribirme al correo que ven en pantalla o también pueden escribirme a mis redes sociales, las que también están viendo en pantalla. A ver, tengo una última pregunta aquí, en un minuto. Jessica nos dice, si desea exportar a diferentes países en una misma aduana, ¿salió una declaración para cada país? Claro, acuérdate que una declaración debe tener un único consignatario. Entonces, cada cliente es un despacho de exportación diferente, Jessica. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias por sus preguntas. Dios mediante nos vamos a volver a reencontrar. Y un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Andrei. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Listo, chicos, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Cuídense. Chao, chao.